en parte la patología linfática. La patología linfática no solamente vamos a encontrarlo en lo que es el linfedema, sino que la patología linfática también se va a dar cuando existen varices. Ya los edemas de miembros inferiores se pueden deber no solamente a alguna alteración del sistema linfático, sino también del sistema venoso. Sobre todo cuando hay un retraso del retorno venoso. Por lo tanto, esto es lo que vamos a encontrar hoy, a estudiar el día de hoy. Muy bien, nosotros sabemos que la circulación sanguínea sale de la aurícula o del corazón izquierdo, se va a la parte sistémica de órganos y tejidos y regresa por el sistema venoso al corazón derecho. El retorno de esta sangre, de esta circulación, es la que muchas veces se ve afectada. ¿Ya? Las funciones de las venas, las venas tienen varias funciones. Entre estas tenemos que son las que van a proporcionar el retorno venoso, son las que van a regular el volumen sanguíneo. ¿Qué pasaría si las venas, por ejemplo, no tuvieran esas válvulas que tienen en el camino, sobre todo las de miembros inferiores, ¿no? Porque donde vamos a encontrar mayor cantidad de válvulas intravenosas van a ser en los miembros inferiores, ¿ya? Sobre todo ahí. Pero ¿qué pasaría si no tuvieran esas válvulas? Pues va a congestionarse en esa zona, o si fuera mucha la presión con la que asciende la sangre, congestionaría mucho al corazón, el trabajo del corazón. Entonces, parte de las funciones del sistema venoso es que regula la cantidad de sangre que llega al corazón para evitar que éste se sobreesfuerce y sobretrabaje. Luego, la parte de la regulación, la termorregulación, la sangre y lo que fluye hacia el intersticio va a generar una temperatura corporal que suele estar regulada por esta circulación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la hipotermia? ¿Alguien sabe qué pasa en la hipotermia? Sí, todos los vasos se contraen y irrigan a los órganos principales para supervivencia. Exacto. Los vasos periféricos, estamos hablando de capilares y vasos superficiales. Cuando existe hipotermia, ¿qué es lo que hace? Protegen los órganos internos. ¿Ya? Entonces, toda la sangre que está en la periferia va hacia los órganos centrales para mantenerlos a una temperatura adecuada. Es por eso que cuando alguien se pierde en las montañas, en los Andes, en los hielos, muchas veces vienen congelados y con los dedos necrosados, ¿no? Tanto de la mano como de los pies. Eso es debido a la falta de circulación y lo que genera es la necrosis de ese tejido. Recordemos que una de las funciones o la función principal de la sangre es el transporte de oxígeno y de nutrientes. Entonces, si es que no se irrigan estas zonas periféricas, pues estas zonas periféricas tienden a morirse. Pero en casos de extremo frío, la sangre protege principalmente a los órganos internos y deja expuestos a los órganos externos. ¿Qué pasa en situaciones de calor extremo? Cuando ustedes están en la playa, ¿cómo están? Uno empieza a transpirar para bajar la temperatura. Claro, pero ¿cómo está tu piel? La piel está enrojecida y está vascularizada. ¿Por qué estás enrojecida? Porque hay mayor vascularización. Porque hay abundante sangre periférica. Ahí ocurre todo lo contrario. La sangre se va hacia la periferia para generar estos mecanismos de regulación corporal. Uno empieza a transpirar y con eso regulamos la temperatura interna del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de la termorregulación del sistema venoso. Y se dice que es un corazón periférico también porque desde la parte distal va a impulsar la sangre a través de varias cosas. Primero, la contracción propia de la vena. La vena en su parte, dentro de sus paredes, en su túnica media va a tener, una especie de músculo liso. Este músculo liso ya lo habíamos visto en la clase pasada, tanto las arterias como las venas lo poseen. Este músculo liso tiene contracción de tipo involuntario, ¿no? Está regulado por el sistema nervioso autónomo.
esto genera que se contraiga la vena y expulse la sangre. ¿Bien? Entonces, es un corazón periférico. Además de esto, quien ayuda también a llevar la sangre en forma ascendente es la contracción muscular. Bien, entonces cuando hablamos de venas vamos a hablar de que la vena regresa a la sangre, ¿no? Tiene un sistema de retorno. Cuando hablamos de arterias, vamos a hablar de que la arteria irriga. Una vena nunca irriga. Una vena retorna, ¿ok? Drena, no irriga. Por ahí que escucho que la arteria o la vena irrigó, ahí le sale un cero. Fue un cero bien grande. Entonces, ¿qué es lo que hace drenar? Es recoger la sangre para transportarla hacia un lugar. Eso es drenar, ¿no? Llevar, recoger la sangre que está ahí. Esas venas, hay venas principales y como les explicaba la semana pasada, hay venas que son tributarias, son venas pequeñas que van a drenar su contenido a venas más a troncos, más con mayor irrigación, troncos más gruesos que tienen una función de llevar más la sangre en dirección al corazón. Dentro de lo que es miembros inferiores vamos a ver que hay venas superficiales, como ya las habíamos mencionado, y venas de tipo profunda. ¿Qué diferencia lo superficial a lo profundo? ¿Cuál es la diferencia? El calibre. ¿Cuál es la diferencia entre la parte superficial y la parte profunda? ¿Cuál es la diferencia? Una está en la piel y la otra está por debajo. Por encima de la piel están mis vellos. En el profundo está por debajo de la fascia. La fascia. La fascia. Son conceptos que ustedes deben dominar desde anatomía, por favor. Todo lo que está por encima de la fascia profunda es superficial y todo lo que está por debajo de la fascia profunda es el plano profundo. Vamos a encontrar venas que son superficiales y venas que son profundas. Las venas profundas, al igual que el sistema linfático profundo, se encuentra distribuido entre los planos musculares, entre los músculos. Además de esto, vamos a encontrar varios tipos de venas, las venas perforantes y las venas comunicantes. ¿Cuál es la diferencia? La perforante, como su nombre lo indica, perfora. Pues, ¿qué perfora? La fascia. Significa que va del plano superficial hacia el plano profundo. ¿Del profundo va al superficial? No, no puede. Del plano superficial va hacia el plano profundo. Y las comunicantes son aquellas que se comunican en el mismo plano. Ya sea en el plano superficial o ya sea en el plano profundo, comunican una vena con la otra. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos o venas auxiliares que vendrían a ser las venas comunicantes y las venas perforantes. Dentro del sistema venoso superficial, que es el que vamos a ver hoy día, en miembros inferiores vamos a tener dos grandes venas. La vena mayor o vena magna y la vena menor o safena menor. ¿Ya? ¿Por qué safena mayor o vena magna? Porque la safena mayor o vena magna recoge casi toda la sangre del miembro inferior. Entonces, tenemos que la safena mayor o safena magna van a ser por delante del maleolo interno. Por delante asciende por la tibia, va por la parte posterior externa de la rodilla, asciende a la región interna y
llega hacia la vena femoral, que es donde va a verter todo su contenido. La femoral común. ¿Ya? La vena safena menor nace del pie igual, hay varias ramas que dan origen a la vena safena menor, pasa por detrás del malleolo externo, asciende por la parte poplitea y antes de llegar a la región del hueco popliteo se hace profundo. Tanto esta vena, la safena magna como la safena menor, son las que ustedes ven en las personas que tienen varices. ¿Ya? Lo que observamos nosotros en las personas con varices es el recorrido de la vena safena mayor y el recorrido de la vena safena menor. Por lo general, la que más se afecta, ¿cuál es? Es esta de acá, la safena mayor. Si ustedes ven una persona con varices, más van a verlo pronunciado en la parte interna de la pierna, ¿no? Cuando hablo de la parte interna, esto es pierna, ¿o no? ¿Cómo se llama esto? Muslo. Muy bien. Y este es el recorrido de la safena mayor. Se origina por el delante del malleolo interno, recibe varias afluencias de vena, como la tibial anterior, como la vena peronea, forma la vena safena magna y va a confluir y formar una gran vena, que es la vena femoral común. Ustedes sabían que antes, por ejemplo, los toreros han muerto. Paquirri, ¿de qué murió? ¿Recuerdan a Paquirri? ¿Alguien recuerda a Paquirri? Creo que murió antes que ustedes nacieran. ¿Alguien conoce a la Pantoja? Sí. Paquirri era esposo de Isabel Pantoja y muere en una corrida de toros, por eso se sacan la canción Marinero de Luz. Una de las heridas que le infligió el toro fue a la vena femoral común. Una vez que se rompe esa vena, hay una gran hemorragia que es muy difícil de controlar. Me enteré que esta enfermera que ha muerto hace poco, víctima del salvajismo de estos animales, porque otro calificativo no tiene, son animales. Una de las cosas que le ocasionaron era que le introdujeron una botella rota. Los vidrios cercenaron la vena. Si ya hay pérdida de esto, es bien difícil recuperar el miembro. Ya el miembro empieza a necrosarse. Por eso es que murió. No solamente eso, ¿no? Le cercenaron también por detrás, le rompieron el colon. O sea, yo no sé a qué punto llegó esa gente, ¿no? Ese enajenamiento. Mejor lo hubiera matado Por eso nomás. es que esta vena, la vena safena mayor, es la que recoge toda la sangre del miembro inferior. Hay una canción también, Talavera de la Reina, un vals antiguo, que habla sobre un torero muy famoso, Manolete, que no he escuchado de él. No sé si han escuchado o han leído, ya ni quiero saber porque ustedes paran en Maluma o Suma y no sé qué tanto. Ese es Naruto. Manolete fue un torero muy famoso por los años 30-40, me lo contaba mi abuela en el año 30. Muere igual desangrado por por el toro, ¿no? Porque el toro lo cornea y le rompe. Hay una canción, un vals que se llama Talavera de la Reina, por si acaso. El toro que lo mató se llamaba Bailaor. ¿Ya? Eso es para su cultura general. También su cultura general, que sepan que Paquirri murió por un toro. El nombre no sé.
Del otro sí, porque en el vals dice, y en el vals lo menciona. Muy bien, la vena safena externa o vena safena menor se origina también de varias venas tributarias del pie y se origina por la parte posterior del mayor externo. Asciende por la región posterior y se hace profunda antes de llegar al hueco popliteo. Pero en su recorrido recoge la circulación de la parte posterior de la pierna. Muy bien, y si nosotros esquematizamos la circulación de los miembros inferiores, vamos a tener que diferentes venas, diferentes afluentes, tanto del pie y del tobillo, van a formar tres venas. Lo que está oscuro son venas profundas y lo que está claro son venas superficiales. Entonces, aquí es vena profunda o superficial. Profunda. Dos dedos. Ya. Tenemos a la tibial anterior, la tibial posterior y la vena peronea. Estos forman una vena profunda que se llama la vena poplitea. Esta vena poplitea recoge la sangre de la vena safena menor, la que se hacía profunda a nivel de hueco popliteo. Se une esta superficial con esta profunda y sigue en su camino a verter el contenido de la femoral, a la gran vena femoral, que también recoge de la femoral profunda y de la safena mayor. Estas tres ascienden y forman la vena ilíaca externa. ¿Ya? El flujo sanguíneo, es decir, la dirección, la velocidad con la que asciende la sangre va a depender de varios factores. Primero, la gravedad. Si estoy parada, circula más lento, asciende más lento. Si yo estoy parada acá, sin moverme, la presión a nivel inferior puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio. Si consideramos que la sangre cuando llega al corazón llega con una presión de 120, explota el corazón. De 0, si no, no ingresa a la aurícula. ¿Cómo ingresa a la aurícula? Ingresa a la aurícula porque el corazón en su sístole y en su diástole chupa la sangre. ¿De qué vena? ¿Qué vena? Vena cava. Superior e inferior. ¿Ya? Entonces, yo estoy parada y empiezo a congestionar mis piernas. Podemos entender entonces quiénes están expuestos. Parada acá, ¿quiénes están expuestos? Seguridad. ¿Quién más? Mis policías. Yo le tengo mucho cariño a la policía. Yo hice mi internado en el hospital de policía y llegué a ver, y lo hice en plena época del terrorismo. En plena época del terrorismo. 91, 92. Me contrataron y me quedé hasta el 94. Ustedes algunos no eran ni espermatozoides. Y pude constatar el salvajismo del terrorismo, de los dos lados. La violencia genera más violencia. Pero ¿quién inició esta violencia? ¿Quién inició? Los policías no fueron, el Estado no. Fueron los terroristas. La locura que ahora han pretendido imponer. Muy bien. Me acuerdo
acuerdo que vino un policía sin una pierna, sin un brazo y sin un ojo. Era de la UNIS. ¿Cuántos policías dijo al colegio? ¿Cuántos policías dijo? ¿Cuántos? Amputados. Bien. Personal de seguridad, policías, ¿quién más? ¿En qué se pierde la válvula venosa? ¿Cómo se pierde? Varias condiciones. Primero, la edad. ¿Por qué? Estamos hablando de tejido conjuntivo, que está recubierto de tejido epitelial, pero al final es tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme vamos envejeciendo, se va perdiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el componente principal del tejido conjuntivo? Las proteínas. Lo dije en clase. Las proteínas. Ojo al piojo, porque en el examen van a venir esas preguntas. ¿Ah? Las proteínas. Proteína, ¿qué proteína? Colágeno. Conforme vamos avanzando en edad, se va perdiendo el colágeno, ¿no? Entonces, así como se me cae la cara, así como se me cae la guata, también se cae por dentro mi tejido conjuntivo. Por eso es que se pierden los adultos también, el control de esfínteres. Oh. ¿Ya? Solamente por, o sea, esa es una de las razones. ¿Se les aflojan los dientes? ¿Se les caen los dientes? Sí. ¿Ustedes tienen perros viejos? ¿Han tenido? Yo tenía un perrito viejito que andaba dejando sus dientes por todos lados. ¿Y era por qué? ¿Qué cosas son las encías? Tejido conjuntivo. Entonces, las válvulas se van perdiendo. En estas personas que están paradas, ¿se desgastan o no se desgastan? Están todo el tiempo soportando una columna de determinada presión. ¿Se va a perder o no se va a perder? ¿Se va a desgastar? Se va a desgastar. Entonces, se va a cerrar y va a empezar a filtrar, porque es demasiada la presión. Se pierde la función valvular. Y esto lo vemos también en las personas que tienen sobrepeso. Todas las personas que tienen sobrepeso son personas que van a tener tendencia a generar varices. Entonces, aunque sea por eso, preocúpense. Van a estar con problemas de varices. Los ciclos cardíacos y respiratorios también van a influir. ¿Por qué? ¿Qué dije que hacía el corazón? Chupaba, ¿no? Era como una ventosa. Ok. La misma función cumple el diafragma. El diafragma es como un émbolo. Ustedes jalan el émbolo y jalan el líquido. Sueltan el émbolo y retornan. Jalan. Entonces, el diafragma en el momento que asciende, jala la sangre. Si yo tengo una persona con sobrepeso, siempre va a tener el diafragma aplanado. ¿Va a generar esa succión? No. Esa es una de las razones también por las cuales las embarazadas hacen varices. Porque no tienen el juego, el momento diafragmático. Y una embarazada sube una escalera, un piso y esa... ¿Sí o no? Cuanto más grande la barriga, en los últimos meses ya no puedes dormir ni siquiera echada, tienes que dormir semisentada. ¿Por qué no puedes respirar? Porque no hay ese juego diafragmático. Todas las que han sido madres acá saben eso. ¿Cuántas son mamás? ¿Cuántos son papás? No sabes, él es el único que sabe, pero los demás no saben si han sido padres o no. ¿Están seguros? Les pregunto, ¿están seguros? Después cuando se mueren ahí están viniendo otras familias. Yo lo he visto, profesora. Pero eso es algo que mi papá siempre me dijo. Ten la seguridad de que nadie va a ver, porque yo tengo hijos aquí y en ningún lugar más.
De eso estoy totalmente segura. Qué suerte, mi. Muy bien. Volumen sanguíneo. También. Persona desnutrida. ¿Tiene suficiente cantidad de sangre? No. ¿Para ascender, para hacer funcionar el corazón? No. La sangre es como una gasolina para el corazón. ¿Ya? El corazón es el motor del auto. No funciona si no hay gasolina. Piensen en eso. Y la bomba muscular de la pantorrilla. Hemos dicho que la túnica media de los vasos venosos tiene una contracción de tipo liso, de tipo autonómico. Pero también va a influir la contracción de la pantorrilla. ¿En qué momento pierdo la contracción de la pantorrilla? La contracción de la puede ser. Si hay... Yo camino así ahorita Ajá, y mis pantorrillas están contraídas. ¿No es cierto? ajá. Porque yo estoy haciendo este movimiento. Pero si yo tuviera tacos, ¿mi pantorrilla está contraída? ¿Se contrae? No, se retrae. Se mantiene retraído. Se mantiene retraído. Una mujer que anda con tacos pierde este movimiento, el apoyo de talón. Ujú. Y este movimiento es el que genera el ascenso de la sangre. Entonces, ¿quiénes también están expuestos a tener varices? Todas las que usan tacos. ¿Ya? Porque se pierde el apoyo de talón, ¿Cómo saben? se pierde toda la mecánica de la marcha. ¿Tú puedes apoyar el talón cuando caminas? No, apoya el talón, se le rompe el taco. No, y algunas caminan. Hasta para usar tacos hay que saber cómo usar. Hay que entrenarse. No es ponerse tacos por ponerse, hay que entrenarse para aprender a caminar. Muy bien. La alteración de cualquiera de estos factores va a traer como consecuencia la enfermedad venosa. Si se me altera cualquiera de estos factores, de hecho me voy a desarrollar algún tipo de varices. No necesariamente todos juntos, ¿ah? Cualquiera de estos factores. Puedo desarrollar o puedo tener tendencia a formar varices. Cuando estoy echada, cuando estoy en supino, mi retorno venoso es mejor. ¿Ya? También es fácil. Va a trabajar ahí exclusivamente, cuando estoy echado, exclusivamente trabaja el diafragma, la parte respiratoria. Por eso es que es tan importante trabajar el ejercicio respiratorio a los pacientes que están postrados. Porque ahí entra a jugar, a tallar las válvulas, casi no. Entra a tallar la contracción muscular. No, si estás echado, si estás postrado, no. ¿Quién genera el ascenso? Diafragma. El movimiento diafragmal. ¿Ok? En posición vertical se requiere la contracción muscular de las pantorrillas y la acción valvular. Si yo estoy parada, es preferible que esté caminando a que esté parada en un solo lugar. ¿Ya? Si están parados en un solo lugar, ni modo, tienen que empezar a jugar. Ya, tienen que empezar a jugar. Paraditos tienen que empezar a jugar con los pies. Porque tengo que ayudar al ascenso de la sangre. De lo contrario, voy a formar varices. Como les decía, los ciclos cardíacos y respiratorios van a influir en el retorno venoso. Tenemos lo que se conoce como vis a tergo y vis a fronte. Vis a tergo vendría a ser la fuerza que ejerce el corazón para el retorno venoso.
Y el vis afronte es la fuerza de la contracción diafragmática para ayudar al retorno venoso. ¿Ya? Así se llama, vis atergo y vis afronte. Muy bien. Ya les había hablado de las válvulas. Las válvulas tienen la función de fragmentar la columna venosa para que ésta pueda ascender. Normalmente asciende y se cierra. Pero cuando estas válvulas no están cumpliendo su función o están desgastadas, la sangre retorna, regresa. Y entonces se acumula. Y ahí es donde se forman las varices. ¿Por qué cosas son las varices? Son venas dilatadas. ¿No? Venas dilatadas. Recordemos también que la pared de la vena es una pared mucho más blanda que la pared de la arteria. Entonces, si esta es una pared mucho más blanda, va a tender a expandirse. Es como cuando ustedes tienen un globo, los globos de carnaval y los globos grandes de fiesta. El globo de carnaval es mucho más compacto, son chiquitos, que el globo de una fiesta. Tiene la pared más delgada, menos resistencia. Lo mismo ocurre. Las venas, las paredes venosas tienen menos resistencia que las paredes arteriales. Bien, luego tenemos los músculos que van a ayudar al retorno venoso y que en conjunto el músculo con la vena, con la articulación se denomina vías. ¿Por qué se denomina vía? ¿Qué significa vías? Bomba impulso aspirativa. Y está formado por articulación, músculo y vena. ¿Qué pasa si alguno de estos elementos está afectado? Si está afectado el músculo, no va a haber la fuerza para ascender. Si está afectada la vena, no va a tener los compartimentos ni va a tener las válvulas en buen estado para ascender. Si está afectada la articulación, no va a haber este juego, esta mecánica, este movimiento, el movimiento de flexo-extensión que hace que se contraiga mi pantorrilla y que genere la ascensión. ¿Ya? Entonces, las vías se anulan, por ejemplo, cuando estoy con tacos, porque ahí no tengo el movimiento articular. Estoy prácticamente con el pie rígido. También cuando está con la férula. Claro. Cuando tienen una fractura, tuve una paciente que venía en moto por la playa y tuvo un accidente, la moto cayó sobre ella y le raspó todo el tobillo. Prácticamente se lo desapareció y ya iban a amputarle. Hicieron todo lo posible por salvarle el pie, porque era una chica con mucho dinero, muy joven, tenía 21 años, y prácticamente sus padres hicieron todo para salvarle el pie. Pero el pie quedó en equino. Esa es la única manera. O sea, ella iba a usar tacos de por vida, ¿no? Quedó en equino, fijado, porque le reconstruyeron el tobillo. No saben lo que es ese tobillo. No había. Le había limado todo, toda la piel, todo. Tuvieron que hacerle varios hincados, por eso me llamaron. Muy bien, entonces tenemos esto, la contracción, los músculos normales, la vena, el vaso venoso, y cuando genera contracción, miren lo que pasa. Se acorta el músculo, genera una presión interna y se produce el ascenso de la sangre. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué cosa es una vía, ¿qué me van a responder?
bomba, impulso, aspiración. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Formado por quién? Por articulación, músculo y vena. ¿Ya? No necesito que si yo le pongo en cosas una vía me pongan bomba, impulso, aspirativa, ya pues. Tienen que colocar qué cosa es, ¿no? Es el conjunto formado por articulación, bomba, músculo y vena que permite el ascenso de la sangre. Muy bien. Tenemos varias vías. Las principales, las que nos interesan, están en los miembros inferiores. Aquí hay en los miembros superiores. ¿Hay varices de los miembros superiores? Sí. Sí. ¿En dónde se ve? ¿Quién las tiene? Se pueden ver en los bíceps. Los masajistas, sus profesoras mayores, que han trabajado con esfuerzo, los que hacen esfuerzo, Sí. las lavanderas. Todas ellas tienen varices de miembros superiores. ¿Ya? Los varones, los albañiles, ustedes han visto esas manos con venas trunculares, ¿saben que se les ve las venas dilatadas? Eso es varice. Eso es varice, es por el esfuerzo. La mayoría de masajistas mayores tienen varices, que no afectan tanto como la de miembros inferiores. Entonces, las principales varices que vamos a encontrar están en las pantorrillas. Tienen una velocidad de ascenso de 1 a 2 metros por segundo. Miren, 1 a 2 metros por segundo. ¿Y cómo así 1 a 2 metros por segundo si yo mido 1,5 metros? Acá será 40, 30 centímetros. Recordemos que las varices no están totalmente rectas, ¿ya? Sino que tienen confluentes y son sinusoidales. ¿Ok? Entonces, la presión que hay acá abajo es de 120 milímetros de mercurio. Es una presión alta, de ahí tiene que ascender. Tenemos de las principales vías la bomba plantar, es decir, la que está en la planta del pie, la halux peronea, la tibio-astragalina, la bomba sóleo-gemelar, que es la más importante. Es la bomba que forma la articulación del tobillo con el sóleo y el gemelo. ¿Ya? Y este es el movimiento que va a permitir y me va a estimular la sóleo-gemelar. También la plantar, ¿no? Porque yo hago esto y aquí estoy estimulando que se desplace la sangre en la planta del pie. Hablando de eso, ¿quién no tendría esa mecánica? ¿En quién no habría un adecuado retorno venoso si hablamos de la bomba plantar con respecto a la planta del pie? Los que tienen pie. De ahí la importancia de la bóveda plantar, del arco plano. ¿Ya? Luego tenemos la bomba articular en la región poplitea, que es la bomba, es la posición de la rodilla, y también tenemos una bomba muscular a nivel del cuádriceps. Y esta es la forma en que asciende la sangre. Si ustedes se dan cuenta, en cada pisada va ascendiendo la sangre. Esa es la acción que genera la bomba impulso aspirativa. Si yo tengo pie plano, este retorno va a ser menor.
Si yo tengo problemas a nivel del tobillo, tampoco va a impulsar. Si yo no tengo fuerza en los músculos de la pantorrilla, tampoco voy a impulsar. Si yo tengo la rodilla rígida, tampoco voy a impulsar. Todas esas patologías, afecciones me van a generar de que no hay un buen impulso del retorno venoso. Y esta es la bomba impulso aspirativa más importante, que es la sóleo gemelar formado por el sural y que también se le conoce como corazón venoso periférico de Pavlov. Es una de las más importantes porque sobre eso voy a trabajar cuando tenga patología venosa. Las patologías que se dan a nivel superficial me van a dar enfermedad varicosa. Y cuando estas patologías se dan en el plano profundo, es decir, en las venas profundas, la patología que nos da es la trombosis venosa profunda. Esta patología varicosa se vuelve crónica, generando una hipertensión a nivel venoso, periférico, a nivel distal. Ya es hipertensión venosa o insuficiencia venosa crónica. Y vamos a encontrar por lo general las válvulas defectuosas, disminución del reflujo venoso, y eso es lo que genera la hipertensión. Yo tengo varices, si mido la presión de mis venas de miembros inferiores, van a estar aumentadas más de lo que deberían estar. Eso es lo que se conoce como hipertensión venosa. Muy bien. La hipertensión venosa se va a dar por dos factores. El primer factor, etiología primaria, que puede ser congénita o hereditaria. Congénita significa que yo, en el momento de mi gestación, hubo una normalidad que generó que mi tejido fuera menor, o hubo que mi mamá no se alimentó, nací con bajo peso al nacer, un sinfín de factores que pueden influenciar. Eso se llama congénito. Y hereditario es porque en mi familia hay predisposición. Ya les dije, hereditario la hipertensión, hereditario la diabetes, hereditario las varices, de un 80-90%. Si tu madre tuvo varices, tu probabilidad de tenerlas es del 80 al 90%. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperan para cuidarse? Lo único para cuidarse es tener fuerza. Ni siquiera, me quedé corta. La incidencia es el 90%. Profesora, pero ¿cómo uno se puede cuidar las varices? ¿Cómo te puedes cuidar? Tonificándose, haciendo ejercicio. Si vas a estar parado mucho tiempo, empieza a utilizar tus medias de contención. Profesora, pero yo tengo una tía que tiene como 62 años y Vamos a chuzarnos entonces. específicamente flaca. Ella como saludable, no le gusta grasa, va al gimnasio y aún no tiene grasa. ¿Qué estoy diciendo? Hereditario. Ya pues chicos, ya pues chicos. De etiología secundaria. Te aseguro que no es la única, te aseguro que si reviso a tu mamá, alguna tía, algún pariente, alguna abuela, le encuentro. De ella, igual, por eso se me hace raro que uno por ahí no le- Yo te aseguro que sí, yo te aseguro que llegan a la noche con las piernas cansadas, hinchadas. Puede ser congénito, como dice que su embarazo. Puede ser congénito, pero Más más conocido es es que todo hereditario. hereditario. De etiología secundaria, ¿qué me puede dar? Varices también, que haga una trombosis venosa profunda.
La persona que hace trombosis venosa profunda, de hecho, se va a quedar con afectación de las venas superficiales. ¿Por qué? Hemos dicho que las venas superficiales pueden drenar hacia las venas profundas. Si esta vena profunda que está afectada va a drenar igual, no, se va a retener, ¿no? Y va a generar hipertensión de esta vena de tipo superficial. ¿Y esa hipertensión qué cosa es? Las varices. ¿Ya? Entonces, persona que hace trombosis venosa profunda tiene grandes posibilidades de quedarse con hipertensión venosa de tipo superficial. ¿Cómo se clasifica? Esta es una clasificación del CIAP, que es una entidad que ve todo lo que son desórdenes de tipo vascular. Esta es la clasificación aceptada a nivel mundial. ¿Ya? Entonces tenemos la C0. Ningún signo visible, no se palpa. Pero ¿qué tengo? He caminado largo rato, llego a mi casa y ¡pah! Me tiro, no soporto los zapatos. O estoy todo el día trabajando y siento en las noches las piernas pesadas, los pies hinchados. ¿Ya? Me fui tontamente a la marcha a sacar a meninos, porque fue lo más absurdo que hicieron, para que entrara este tipejo de acá, porque fueron manipulados por los caviares. ¿Y qué ocurrió? Llegué a mi casa con las piernas hinchadas. Gasté mi tiempo, mi pasaje, mi garganta y todo. ¿Ya? Enfermedad que solamente tengo síntomas. ¿Hay signos? No. Clasificación 1, las telangiectasias. Así se llaman, las famosas arañitas. Yo tengo arañitas por acá. Ay, no las voy a borrar porque con la crema me han dicho que se borran. Mentira. Mentira. Estás haciendo una patología venosa. Estás al inicio. ¿Por qué? Porque de las venas pequeñitas confluyen a venas medianas y de ahí confluyen a grandes troncos. Si estas venas, si en algún lugar está obstruido, estas venas que son periféricas, ¿van a poder llevar su contenido? No, se va a estancar ahí. ¿Ya? Esto me está indicando de que hay problemas a nivel de las venas de mediano calibre o de gran calibre. Luego tengo la clasificación C2, que son las venas varicosas, que ya son las venas visibles. Ya cuando a una persona se le visualiza, se le ve, ¿no? Ya está, estas venas trunculares se llaman, y estamos con una clasificación de C2. C3 indica que además de tener estas venas trunculares, mis piernas se van a edematizar. Entonces, ese edema es de origen linfático. ¿Ya? Y empieza, ¿por qué? Porque hay un retardo de la circulación venosa y entonces hay una éstasis o estancamiento a nivel periférico. Se acumula ahí, el sistema linfático está cumpliendo su función, pero hay más acumulación de la que debería haber. Por eso se generan los edemas. Luego tengo la C4A, como se acumula en el intersticio, hemos dicho que sale gran cantidad también de proteínas al intersticio y de otros agentes, otros virus, y que pueden haber hasta patógenos. Van generando cambios, gran cantidad de fibroblastos van generando cambio a nivel del tejido conjuntivo, de la dermis en este caso, que van cambiando el aspecto de la piel. En un C4B se vuelve más duro, más fibrótico y empiezan a haber manchas blancas que me indican falta de irrigación arterial. En la C5, este tejido que ya está necrosado, que ya está perdiendo irrigación por parte de las arterias, empieza a
a perder función y empieza a desmembrarse, generando heridas, generando úlceras. Estas úlceras vienen de adentro hacia afuera. Y en la C6 hay úlceras venosas activas. ¿Qué significa esto? Que úlceras que no cierran. ¿Ya? Porque está comprometido tanto la parte venosa como la parte arterial. En estos miembros inferiores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia venosa crónica? Aparte de lo que ya habíamos mencionado, el sedentarismo y la ropa ajustada. Aquellas que se echan a la cama para cerrarse el jean, ¿ya? Están bloqueando toda la circulación. Aquellas que se sientan y revientan, están bloqueando la circulación. La ropa ajustada, esos calzones faja que te ajustan para que no se te vea la guata, para que no se te vea la guata, eso está generando problemas de retorno venoso. ¿Ya? Acepten su realidad. Si son talla 34, son talla 34. Si son talla 36, son talla 36. No pretenda una 34 entrar en un 30, por favor. O sea, que se meten con calzador el pantalón. ¿Qué estás alucinando ahí? Te estás lesionando. Autoestima significa que me acepto tal como soy. Yo seré fea para ustedes, a mí qué me importa. Yo me veo bonita para mí y eso es lo que a mí me importa. ¿Ya? No me importa si a él me ve fea. A mí qué me interesa. Yo me veo al espejo y me veo bien. Eso es lo importante. Eso se llama autoestima. Y mientras ustedes tengan esa autoestima, no van a dejar que nadie les haga daño. Ni hombre ni mujer. Ni familiares, ni amigos, ni nadie. Nadie. ¿Ok? Muy bien. Calor. Permanecer mucho tiempo en calor también. ¿Ya? Si tengo una paciente varicosa, no la voy a mandar a los baños termales. Con los baños termales te vas a curar la varices, peor lo estás haciendo. Los baños termales pueden ayudar en la parte muscular. Cuando yo tengo contractura muscular, uso calor. Si yo tengo problema articular, uso frío. Si yo tengo problema vascular, uso frío. No uso calor. Los embarazos y los anticonceptivos orales. Las que usan anticonceptivos por más de 2 años están expuestas. Porque los estrógenos, ¿qué es lo que hacen? Dilatar las paredes de los vasos. Saquen su cuenta, ¿cuánto tiempo lleva? Córtela. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? El preservativo. Chicos, ya les expliqué eso la semana pasada. ¿El preservativo? El método de nada de hormonas. Piensen en el cáncer de mama a partir de los 40 años. Cosa seria, ¿no? Antes, cuando hablábamos de cáncer de mama, era perimenopáusica. Cuando hablamos de perimenopáusica, hablamos de mujeres de 50, 55 años. Ahora eso ha bajado una década. Y estamos hablando de mujeres de 40 años. 40. No, hay también de 30, pero es 40. Promedio, estoy hablando de promedio. ¿Por qué? Uso anticonceptivos, tratamientos para fertilidad. Porque las que usan anticonceptivos por mucho tiempo tienen la posibilidad de la infertilidad. Por eso, ¿qué es lo que deben utilizar? Condón. Ya ves. Ya les he dicho.
ya les he dicho, ya. Si ustedes le ponen el condón frente a su pareja y le dice si no utilizas esto no hay nada, lo van a hacer. Lo van a hacer. Les digo, no sé si a ustedes al otro grupo. Los hombres por sexo hacen cualquier cosa. ¿Qué? De verdad. Porque es su naturaleza y no estoy achacándole nada. Es su naturaleza. Son básicos. Ellos son felices con sexo, con televisor y con su comida. Esa es la felicidad y fútbol, la felicidad completa. No me gusta el fútbol. ¿Ya? Con chelas dices. Ya me está dando la razón. Eso es suficiente. La mujer necesita más para sentirse bien. Entonces, chicas, ¿quién tiene el poder? Nosotros. La edad, el fumar, la obesidad, ¿qué más? La obesidad, el no hacer ejercicio, porque si no hago ejercicio, mis músculos no van a generar esa capacidad. ¿Ya? Todo esto contribuye a la enfermedad varicosa. Ve acá. Mi papá, mi tía, mi tío, mi abuela, mi mamá, si alguno de ellos tuvo varices, yo puedo tener. ¿Ya? No se libran. Qué injusto. ¿Qué pueden hacer para que no se desarrolle? Estar delgados, hacer ejercicios, fortalecer miembros inferiores. Si voy a estar parada, usar mis medias de contención. Todos los fisios deberían usar medias de contención. Si hiciéramos un estudio a todos los fisios pero está caro, de ¿no? la varicosa, les aseguro que más del 50% Está como 150 tiene varicosa. Así que ese es el futuro del fisio. ¿Qué puedo hacer? Cuidarme desde ahora. ¿Ya? Cuídense desde ahora. El diagnóstico es el ecodoppler. ¿Qué cosa es el eco? Un ultrasonido. Ese es el diagnóstico. ¿Qué es lo que va a ver? La velocidad de ascenso de la sangre y el reflujo que pueda haber. Eso es un eco. Te pasan. ¿Y qué es lo que examinan? El sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial y las venas perforadas. Eso te examinan. No es invasivo, hasta no es costoso tampoco. Un ecodoppler de miembros inferiores va a determinar si tienes varices. El tratamiento, medicamentos flebotónicos, que significa aquellos que van a estimular la contracción del músculo liso de las venas. Pero no puedes tomar flebotónicos de por vida, porque de alguna manera afectan también al corazón. Entonces tienes que tomarlos periódicamente, no siempre. Por lo general lo dan 4 meses. Te alivia los síntomas, porque lo dan para eso, y después de ahí, ¿qué? Los flebotónicos no se toman de por vida, estamos afectando también la parte cardíaca. ¿Ya? La compresión elástica, las famosas medias de contención. Yo justo hoy día no me he puesto, porque he salido volando en mi casa. Vi que era 1:10. ¡Qué horror! Dije. Yo iba a 5 minutos. Digo a 5 minutos. Por eso enseñé esto. Antes de que la UPC tuviera terapia. Me llamaron acá. Porque me llamaron en la Cayetano y yo dije, ni jugando, atravieso todo el día. No, hubiera sido un estrés. Me llamaron de la sede Sapienza. Tampoco, Sol de Oro. No, gracias. Agradezco la invitación, pero no. Me llamó mi alma mater antes de que pasara acá por el Agustino, creo que está. Estaba en Uruguay. No, tampoco atravesar. Cuando pasó el Agustino, no, gracias. Tampoco. Entonces la única que me acomodaba
Era la San Juan. La villa. Contando cariño. Museo de la Villa, con sede en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que en ese entonces estaba en el Callao. Íbamos desde el tercer ciclo a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Llevábamos las clases públicas ahí y las clases prácticas ahí. Justo me estaba acordando la vez pasada de una donación de sillas de ruedas. Ya va a aumentarle el tono a la vena, pero también es pasajero. Y lógicamente la cirugía. ¿Qué es lo que hace? Una vena que ya está muy truncular, la anula. ¿Ah, sí? Sí, porque hay varias venas que son comunicantes. La anula. Entonces el contenido va por otra vena. Y esa vena ya no está tan visible. Ya no se vuelve tan visible, ya no se ve tan fea, tan antiestética. Esta es la graduación de presión que se debería indicar. ¿Ya? Si yo tengo asintomático en la clasificación 0,1, voy a indicarle una presión menor de 15 milímetros de mercurio. O sea, todos ustedes que sienten que las venas o las piernas se les hinchan de noche, ¿no? O están trabajando en una actividad donde están parados todo el día, la recomendación es que usen una prenda de contención de menos de 15 milímetros de mercurio. Las que venden en el mercado son de 8 a 10 milímetros de mercurio, que es la presión 1. La presión 2, de 15 a 20 es en varices menores. Es cuando en la clasificación hemos visto la 1, la 2, la 3. La presión 2, que es de 20 a 30 milímetros de mercurio, es para la clasificación 3 y 4. La presión 3, que es de 30 a 40 milímetros de mercurio, que es una presión firme, es cuando ya hay úlceras también, cuando ha habido trombosis venosa profunda o en caso de cirugía. Es para los estadios 4, 5, 6. Y la clasificación 4, que es mayor de 40 milímetros de mercurio, que es una presión muy fuerte, es cuando las varices se acompañan con linfedema. ¿Ya? Cuando ya es un cuadro mucho más severo y hay linfedema. Estos son algunos ejercicios que se recomiendan para estimular las bombas de impulso axial. Hay un ejercicio desarrollado que se llama los ejercicios de Burger, que son ejercicios de circulación que se le indican por lo general a los pacientes que tienen problemas varicosos, problemas circulatorios. Estos ejercicios, los ejercicios de Burger los puedo indicar para trabajar el retorno venoso de un paciente postquirúrgico. Postquirúrgico. No, porque los ejercicios de Burger Allen tienen varias posiciones, a un postquirúrgico no lo pasa. En un postquirúrgico, para estimular la circulación, se realizan solamente ejercicios de plantas, ¿ya? No de Burger Allen, que tienen varias etapas, tienen 3 etapas. Y eso van a investigarlo ustedes. Listo, acabamos. Break.